Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a dar la oportunidad a los pequeñitos para que salgan a su clase en reverencia. Tratemos de guardar la reverencia en el santuario, hermanos. Y yo les invito, hermanos, a que nos pongamos atentos, estemos tratando de quitar cualquier distracción para poder concentrarnos en la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero antes que nada darle las gracias a mi Dios por esta hermosa oportunidad que nuevamente el Señor me da de poder predicar su palabra aquí en su iglesia Ebenecer de Tlaquepaque. Yo me gozo, hermanos, me pongo muy contento cada que el Señor nos da esta preciosa oportunidad de poder predicar su palabra aquí en su iglesia, mi iglesia que me vio nacer espiritualmente, hermanos. Yo le doy muchas gracias porque aquí llegué yo, aquí me cobijaron mis hermanos. El Señor me dio la oportunidad de servirle y me da esta preciosa oportunidad de poder predicar su palabra. Y antes que nada vamos a ponernos en las manos del Señor a través de la oración. Voy a pedirle a mi hermano Rodolfo, hermano, que sea él quien haga oración para que el Señor hable a través de este siervo suyo. Vamos a orar con nuestro hermano. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar comienzo con este mensaje que el Señor ha puesto en nuestros labios, hermanos. Este mensaje que el Señor estuvo hablando durante la semana a mi vida, y ciertamente, hermanos, como dice muchas veces, ¿verdad? El Señor nos pone a prueba para ver si verdaderamente estamos nosotros preparados para aceptar su palabra y preparados para ponerla por obra, ¿verdad? El mensaje que el día de hoy vamos a compartir con ustedes tiene un título, ¿verdad? El perdón nos da libertad. Y yo quiero compartir con ustedes el día de hoy este hermoso mensaje acerca de nuestro Dios, el Dios que nos da esa hermosa libertad, la libertad que nosotros ahorita estamos disfrutando en Cristo Jesús. Ciertamente en el día de ayer, en la tarde y sobre todo en la noche, hermanos, a nivel nacional, nosotros como mexicanos, como pueblo de México, celebramos esa libertad que tenemos gracias a que unas personas hace ya más de 200 años, 202 años por ahí, se levantaron en armas y le dieron a la nación una independencia. Y como mexicanos lo celebramos porque verdaderamente, hermanos, yo creo que la esclavitud pues no tiene nada de agradable para nadie, ¿verdad? Y el pueblo mexicano, hermanos, llegó a ser libre gracias a ese acto que hicieron estas personas, y nosotros lo recordamos y le damos muchas gracias a Dios por tener una nación libre, por tener una nación soberana en la cual nosotros como mexicanos somos gobernados por nuestros mismos compatriotas y podemos nosotros tener libertad en muchos aspectos. Uno de esos aspectos, y yo le doy muchas gracias a Dios, hermanos, es que nosotros como cristianos aquí en Tlaquepaque, en esta iglesia Ebenecer, tenemos libertad y podemos adorar a Dios sin que nadie nos lo impida. Y le damos muchas gracias a Dios por ello, ¿verdad? Entonces, vamos a darle lectura a una pequeña porción de la Escritura, hermanos, y vamos a seguir adelante. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 22,
versículos 37 al 39. Mateo 22, versículos del 37 al 39. Hablando de la naturaleza de nuestro Dios y de sus mandamientos que Él da a nosotros, hermanos. Mateo 22, versículos 37 al 39, la palabra de nuestro Dios dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que la naturaleza misma de Dios es amor. El amor que el Señor nos ha mostrado y la naturaleza de ese amor que ha puesto también en cada uno de nosotros los creyentes, los que hemos tenido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. La primera carta del apóstol Juan en el capítulo 4 y versículo 8 nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es que si nosotros estamos dispuestos a amar, hermanos, es que verdaderamente hemos tenido por ahí un encuentro con nuestro Señor. Y si no estamos dispuestos a amar, entonces de ahí deberemos nosotros de preguntarnos qué está pasando con mi vida, ¿verdad? La naturaleza misma de Dios es eso, hermanos, es amor. Él nos concibió con esa condición, a usted y a mí, ¿verdad? Nos dio esa capacidad de poder amar, la de amar y ser amados, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, hay algo que muchas veces a nosotros nos impide poder mostrar verdaderamente ese amor hacia las personas. Y la mayoría de las veces, hermanos, ese algo que nos impide, muchas veces nosotros no lo vemos bien y lo pasamos por alto. Y se nos hace tan fácil, hermanos, tan fácil pecar. El pecado es algo que nos separa de Dios. El pecado es algo, hermanos, que a nosotros nos hace alejarnos de la voluntad de Dios. Y el pecado muchas veces, hermanos, es algo que nos impide amar como Dios quiere que amemos, ¿verdad? Cuando nosotros amamos, estamos alejándonos y estamos apartándonos de lo contrario que es el amor. ¿Sí sabemos lo que es contrario al amor, hermanos? El odio, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos hemos experimentado un enojo, un coraje, un sentimiento, hermanos, insano, que si no lo desechamos inmediatamente, va creciendo y va aumentando y va haciéndose dentro de nosotros, hermanos, hasta arraigarse? Y conforme va creciendo el tiempo, hermanos, estamos alimentando a un monstruo. Estamos dejando que dentro de nosotros crezca algo que muchas veces, a lo mejor no en mí, a lo mejor no en usted, pero en algunas otras personas, hermanos, el odio ha llegado a estarse alimentando día con día, que ha llegado el momento que ha causado muertes, ha causado destrucción en algún lugar, en alguna familia, con algunos conocidos. Y es muy triste ver, hermanos, cómo una familia se puede desintegrar a causa de una raíz de amargura, de un enojo, un coraje tan insignificante que se le dio la oportunidad de ir creciendo, y quien se encarga, hermanos, de ir haciendo y avivando ese fuego para el odio es el enemigo de Dios, el ladrón, el que dice la Escritura que no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. A él le encanta, hermanos, sembrar en usted, en mí, en cualquiera de las personas que se lo permitamos, le encanta sembrar la semilla de la discordia para que haya coraje, haya disensión, haya por ahí pleitos entre nosotros y podamos nosotros inclusive, hermanos, poder llegar a odiarnos. El odio es lo contrario totalmente al amor, ¿verdad? Nuestro Señor nos ha mostrado en su naturaleza el amor tan grande que tiene, y nos lo dice la Escritura en Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ama de esa manera, hermanos, una manera incondicional, una manera en la cual
Usted y yo, hermanos, no lo merecíamos, y sin embargo, Él nos amó tanto que nos ha perdonado todas nuestras ofensas, absolutamente todas. Y por algo somos hijos de Dios. Pusimos esa fe en nuestro Señor Jesucristo, clamamos a Él, Él vino a nuestra vida, hermanos, y nos limpió, barrió, quitó absolutamente todo obstáculo que nos impedía poder llegar a ser amados y amar completamente a Dios. Y si amamos a Dios, hermanos, podemos amar a los demás. Porque si no amamos a Dios, se nos va a hacer muy difícil poder amar a los demás. Y ahora, sobre todo, hermanos, amar a aquellos que de alguna manera nos hayan hecho algún daño, aquellos que de alguna manera nos hayan ofendido, aquellos que muchas veces hasta sin darse cuenta nos han hecho algo y nosotros empezamos a odiar a esa persona y muchas veces la persona no sabe ni por qué. Y hasta estamos buscando por ahí la oportunidad que se nos vaya a presentar para poder, como dicen, regresarle lo que me hizo. Y esa no es la naturaleza de Dios, hermanos. Esa naturaleza viene de otro lado, ¿verdad? Bien, vamos a empezar a ver, hermanos, algunas citas bíblicas que nos hablan y nos dicen cómo es el amor de Dios y cómo es que Dios nos ha amado. Como Dios nos ama, hermanos, es como nosotros debemos de amar. Y como Dios nos perdona, es como usted y yo debemos de perdonar. La palabra de Dios nos dice que el amor de Dios es eterno, hermanos, y Él nos ha amado de esa manera. Yo le invito a que por favor abra su Biblia en Jeremías 31:3 y que lo pueda leer. Jeremías 31:3. ¿Qué nos dice? Imagínese la manera de amar de Dios. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo no sé qué tanto el Señor a usted le haya perdonado el día que usted se entregó a Él. Yo no puedo decir, o por otra persona decir cuántos pecados el Señor le ha perdonado. Yo puedo decir cuántos me ha perdonado a mí. Mi Dios, el Dios de todo amor, el Dios de toda misericordia y de bondad, que es lento para la ira y grande en misericordia, cuando llegó a mi vida, hermanos, me encontró sucio, me encontró maloliente, me encontró espiritualmente totalmente apartado de Él. Y sin embargo, hermanos, a pesar de todo lo que yo había hecho, a pesar de todas mis maldades, mis iniquidades, el Señor me perdonó. ¿Cuántos pecados? La verdad que no los puedo contar, pero Él me perdonó. Y así como me perdonó a mí, yo sé que ha perdonado a todos y a cada uno de aquellos que se han arrepentido de corazón y que ciertamente hemos empezado a caminar en sus caminos, pero muchas veces, hermanos, hemos resbalado. Y de seguro vamos a seguir resbalando, hermanos, pero no debemos de soltarnos de la mano de Dios. Nuestro Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, los pecados pasados, los pecados presentes y aún, hermanos, los pecados que aún no hemos cometido, pero que si nos arrepentimos, ciertamente el Señor los perdonará, porque Él es un Dios de amor, con un amor eterno nos ha amado. El amor de Dios, hermanos, debe de ser correspondido, porque yo creo que a nadie le agrada, hermanos, el dar y no recibir algo a cambio, no esperando una remuneración, hermanos, pero sí por lo menos un agradecimiento a que nos estén dando la oportunidad de poder mostrar ese amor que tenemos. Dios es tan grande, hermanos, y nos ama tanto, pero muchas veces nosotros ni siquiera nos acordamos de darle las gracias por ese amor que Él nos ha dado. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 22, del 37 al 39, ya lo leímos, y la palabra de Dios nos dice muy claramente que Él nos ama tanto, hermanos, nos ama tanto, pero también nos pide que amemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento.
Pero ¿qué dice el versículo siguiente, hermanos? Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que aquí radica muchas veces el problema que tenemos la mayoría de nosotros, hermanos, porque muchas veces nosotros mismos ni siquiera nos amamos. Y si no nos amamos nosotros mismos, ¿usted cree que vamos a poder amar a los demás? Pero si verdaderamente nosotros nos ponemos un poquito de atención a nosotros, hermanos, y queremos un bienestar para nosotros, y Dios me está mandando que yo ame de esa misma manera a mi prójimo, pues lo que yo desee de bien para mí, voy a desear de bien para mi prójimo. La regla de oro que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo: así como queréis que los demás hagan con vosotros, hacedlo primeramente vosotros con ellos. Dios quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo. Si yo amo a mi prójimo y mi prójimo me ama a mí, hermanos, ¿habrá problemas? Yo creo que ahí se empiezan a querer, a desechar cualquier estorbo, y se empieza por ahí a mostrar la verdadera voluntad de Dios que nosotros queremos seguir, y empiezan a desecharse la mayoría de los problemas. Y empieza a haber paz, empieza a haber tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo no me voy a meter a causarle un problema a mi prójimo, y porque sé que él no lo va a hacer conmigo, y vamos a vivir en armonía, y vamos a estar en paz, y vamos a estar bien, ¿verdad? La mayoría de las veces, hermanos, nosotros actuamos mal porque dejamos que malos pensamientos entren a nuestras vidas. Y no sé usted si lo ha experimentado, no sé si usted alguna vez se ha dado cuenta, pero si se pone a contar la mayoría de los pensamientos malos que usted tiene en el día, compárelo con los pensamientos buenos que usted puede experimentar en el día. Compárelo. Y se va a dar cuenta, hermanos, nos vamos a dar cuenta que estamos siendo constantemente bombardeados por el enemigo para que hagamos mal, para que odiemos, para que critiquemos, para que señalemos, para que estemos en discordia, hermano. Usted experiméntelo en donde quiera que vaya, en su casa, en el trabajo, en la escuela, a donde quiera que vaya, hermanos. Cuente cuando los pensamientos malos estén llegando a su vida, y va a ver y va a experimentar cómo el enemigo trata a toda costa de que nosotros nos apartemos de la voluntad de Dios y hagamos lo que no conviene. Hagamos que nosotros mismos nos hagamos presa de nuestros malos pensamientos, hermanos. Y eso se origina en nuestra mente. Eso se origina, hermanos, cuando nosotros estamos viendo algo que nos agrada, que nos atrae, pero que no está dentro de la voluntad de Dios. Y ese mal pensamiento, hermanos, empieza a crecer si nosotros le damos la oportunidad, si nosotros le abrimos la puerta. El enemigo empieza a pasar, empieza a entrar y empieza a hacer estragos en nuestra mente, y empieza una batalla tremenda, hermanos, porque el pecado empieza a querer apoderarse de nosotros. La carne, que es débil, y la carne, hermanos, que en todo momento está constantemente guiando y dirigiéndose hacia hacer lo malo, va a estar atacando, y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el que va a estar contrarrestando esos malos pensamientos, hermanos. Pero si alimentamos más la carne, seremos vencidos. Si alimentamos más al Espíritu, entonces seremos, como dice la Escritura, en Jesucristo soy más que vencedor, ¿verdad? La mayoría de las veces nosotros así vamos a actuar, hermanos. Pero si entendemos la naturaleza de Dios y entendemos lo que Dios quiere para mi vida, entonces voy a tener armas para poder luchar contra el enemigo, armas espirituales. La carta a los Efesios en el capítulo 6, hermanos, nos habla acerca de la armadura de Dios. Y yo creo que la mayoría de nosotros los cristianos ni siquiera sabemos, ni siquiera hemos visto o conocemos que tenemos una armadura y podemos hacer uso de ella, ¿verdad? Dice que cuando nosotros nos armamos con esa armadura de Dios, hermanos, todos los dardos del enemigo pueden llegar a nuestra vida, pero podemos rechazarlos fácilmente. La carta del apóstol Santiago dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿verdad? Entonces, cuando el enemigo empieza a atacarnos con esos malos pensamientos, hermanos, oremos, contrarrestemos esos malos pensamientos, pongámonos a orar, pongámonos nosotros a ver las consecuencias que puede llevar a cabo si nosotros le hacemos caso a ese mal pensamiento.
Nosotros debemos de amar como Dios ama y debemos de perdonar como Él nos ha perdonado. Hermanos, cuando nosotros no perdonamos, cuando hay una falta de perdón, hagan de cuenta que nosotros, hermanos, estamos atando a una persona y nos estamos atando nosotros mismos. Estamos siendo presos, estamos siendo esclavos del enemigo, estamos siendo esclavos del pecado, porque la palabra de Dios nos dice muy claramente que nosotros, a quien nosotros servimos, somos esclavos de ese que servimos. Y si servimos al pecado, somos esclavos del pecado. La lectura que hicimos al inicio con nuestro hermano, en la lectura que empezamos todos, dice muy claramente que si servimos al pecado, somos esclavos del pecado. Pero si servimos a Cristo, hermanos, somos siervos de justicia, somos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a liberarnos. Dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y a eso vino Jesucristo, hermanos, a liberarnos a usted y a mí de la esclavitud del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si yo ya conozco la verdad, ¿quién es la verdad? Juan 1:1 dice muy claramente, hermanos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo, nuestro Señor Jesucristo, la palabra encarnada, hermanos, está ahora con nosotros, con usted y conmigo, con cada uno de los que hemos creído en Él, y Él es el que nos da ese poder para ser libertados y para poder nosotros libertar también a aquellos que nos han causado algún dolor, pero que nosotros los traemos aquí, hermano. No los soltamos y decimos y estamos esperando la oportunidad para poder vengarnos de alguien, y Dios no nos dio eso. La palabra de Dios no nos dice eso. ¿Sabe usted lo que significa la palabra libertad? Miren, la palabra libertad, hermanos, en el diccionario bíblico, la palabra de Dios, basándose en la palabra de Dios, esta palabra, hermanos, en el término hebreo es la palabra opshit, o H-O-P-S-I-H-I-T, opshit, y se traduce como libertad o libre. Y esta palabra se utiliza para alguien, hermanos, que está siendo oprimido por alguien, para alguien que está siendo atacado por alguien y llega y lo quitan de ahí y es libertado. O sea, queda libre de ese yugo, de esa opresión. Y cuando nosotros decimos que conocemos a Cristo, ya no estamos siendo oprimidos, ya no estamos siendo nosotros de ahí subyugados por el pecado, por la esclavitud del pecado. Ahora somos libres, hermanos. Todos mis pecados anteriores el Señor ya me los perdonó. Y ahora debo de cuidar de ya no pecar más, de ya no servir a ese amo que antes tenía, el pecado, porque así lo dice la Escritura. Ahora debo de servir a mi Señor y debo de estar luchando con Él porque Él ya me libertó. Y también ahí mismo en la carta a los Romanos dice, ¿qué pues haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Nosotros, hermanos, somos libres por la gracia de Dios. Y por la gracia es que debemos de andar en gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y gracias a Él, hermanos, que sin haberlo merecido ni usted ni yo, el Señor nos libertó. El Señor nos dio el perdón que no merecíamos, no lo merecíamos, pero Él nos lo dio. La palabra perdón, hermanos, en el Antiguo Testamento, su raíz etimológica que viene del hebreo, es la palabra sala, S-A-L-A-H, y es el acto de no retribuir las ofensas con el castigo merecido. Usted y yo, hermanos, no recibimos el castigo que merecíamos nuestros pecados. No hemos recibido y no recibiremos el castigo que ha merecido el haber ofendido a Dios. Ese castigo, hermanos, ya cayó sobre alguien. Ese castigo ya cayó sobre una persona que me amó tanto que se puso en mi lugar, en el lugar mío y en el lugar de usted. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó por usted y por mí. ¿Para qué? Para poder reconciliar, dice la Escritura, a Dios con su creación. A Dios con cada uno de nosotros los que hemos creído en ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos dio ese perdón. Un perdón que solamente Dios puede dar, hermano.
el perdón de pecados. Pero el perdón, hablando en el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra perdón, que viene en su raíz griega, y es la palabra apiemi, A-P-H-I-E-M-I, dice, es restablecer la relación con Dios que se ha perdido. Ese perdón, hermanos, lo ofrece nuestro Señor Jesucristo. Y solamente alguien, hermanos, solamente alguien que ha experimentado el perdón de Dios está o estará dispuesto a perdonar a alguien que lo ofende. Y eso lo dice la Escritura, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a perdonar. Efesios 1:7. Voy a pedir que alguien, por favor, me haga el favor de leer Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así es. Por gracia hemos sido perdonados, hermano. Solamente por gracia hemos sido perdonados. Y una vez que hemos experimentado el perdón de Dios, es que nosotros entendemos que no lo merecíamos, pero Él nos perdonó. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros recibimos la ofensa de alguien, guardamos por ahí ese resentimiento y creemos que esa persona no merece nuestro perdón. Y a lo mejor no, hermanos. Definitivamente a lo mejor no. A lo mejor no lo merece. Pero nosotros debemos de perdonar, porque la Escritura así nos lo dice. Y si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un cristiano, si yo soy alguien que dice que estoy siguiendo los pasos del Maestro, debo estar dispuesto a perdonar. ¿Cuántas veces pecará contra mí mi hermano? No lo sé, hermanos. Pedro le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7, Señor? ¿Qué le contestó Cristo, hermanos? 70 veces 7. O sea, no hay un margen para el perdón, hermanos. El perdón debe de ser completo y perfecto, pero solamente podemos perdonar en Cristo Jesús. En nuestras fuerzas no podemos, hermanos. Por nuestra humanidad, por la naturaleza pecaminosa que todavía tenemos y que todavía vamos a seguir conservando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, es que vamos a seguir conservando ese dolor, esa manera de querer guardar por ahí rencor. Y en nuestras fuerzas no vamos a poder. Pero en nuestro Señor Jesucristo sí podemos, hermanos. Dios nos dio la posibilidad de poder escoger si quiero o no quiero perdonar. Dios nos dio libre albedrío. Pero también Él nos dice y nos hace ver que si perdonamos, nosotros le estamos dando libertad a esa persona que tenemos oprimida. Y muchas veces la persona ni siquiera lo sabe. Y nosotros nos estamos enfermando y nosotros estamos por ahí, tanto física como espiritualmente mal, porque odio a esa persona. Y cuando yo decido perdonar, yo dentro de mí he entendido que Dios me perdonó y decido perdonar, le estoy dando a esa persona la libertad. Y me estoy dando a mí la libertad de soltar ese yugo, esa carga pesada que nuestro Señor Jesucristo me dijo: venid a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Soltaremos esa carga, hermanos, y estaremos verdaderamente descansando, porque ya no vamos a sentir ese peso que nos agobiaba de poder querer odiar a esa persona. Y tenemos que nosotros, hermanos, perdonar, porque el perdón dice que opera bajo la ley de la siembra y la cosecha. Si yo me pongo a contar todos los pecados que el Señor me ha perdonado, estaré totalmente agradecido con mi Dios por la cantidad, por la multitud de pecados que me ha perdonado. Pero tristemente yo no puedo perdonar una sola ofensa que me hizo mi hermano, mi familiar, mi amigo, mi pariente, mi compañero de trabajo. Y nosotros como cristianos no podemos darnos ese lujo, hermano. A lo mejor allá afuera sí. Hay personas que llevan años odiándose, años, generaciones completas, personas, familias, de una familia a otra, matándose por un odio irracional.
un odio que definitivamente los va a llevar a la muerte. Pero Cristo nos dice que Él nos da su perdón y que nosotros también tenemos que perdonar. Mateo 6, versículos 12 y 13, hermanos. Mateo capítulo 6, versículos 12 y 13. La oración modelo, la oración de nuestro Señor Jesucristo que nos enseñó. ¿Qué dice, hermanos? ¿Se fija cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar para pedir perdón? Pero después viene la contestación, hermanos, versículo 14 y 15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí mismo? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué más, hermano? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué ocurre cuando nosotros perdonamos? Vea lo que nos dice la palabra de Dios, porque si no perdonamos, la falta de perdón afecta nuestra relación con Dios, hermanos, y no solamente a nosotros, sino que contamina, puede llegar a contaminar a los que están a nuestro alrededor. Hebreos 12:15. Vea lo que nos dice la Escritura. ¿Qué dice, hermanos? Que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjese cómo dice la Escritura, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos seáis contaminados. Una persona amargada, hermanos, una persona resentida, un cristiano amargado es un cristiano derrotado, hermanos. Una persona que está permitiendo que la raíz de amargura brote en su corazón y que se esté arraigando ahí, que se esté afianzando ahí, hermanos. No solamente se contamina él, sino que muchos pueden llegar a ser arrastrados por esa amargura, por ese dolor. Y yo creo que nosotros, a más de alguna vez nos ha tocado ver a una persona con esos signos, con esas características, ¿verdad? Y en ese momento yo creo que muchas veces nosotros nos debemos de preguntarles cuánta necesidad hay de esa persona que tenga a Dios en su corazón. Y si dice que ya tiene a Dios en su corazón, ¿por qué no está perdonando? ¿Por qué no está definitivamente hablando con Dios para que el Señor le dé la libertad que tanto necesita? Y a su vez ella pueda darle libertad a esas personas que tiene oprimiendo con ese odio, con ese rencor, ese coraje, ese sentimiento insano que puede haber en las personas. Cristo dijo, yo he venido para que conozcan la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué, hermanos? Yo creo que todos y cada uno de nosotros sabemos perfectamente en qué estamos siendo prisioneros. La palabra de Dios nos dice muy claramente que nosotros, el amor de Dios a nosotros nos libertó, porque solo por ese amor es que nosotros podemos llegar a ser salvos. Solamente por ese amor es que el Señor nos alcanzó a cada uno de nosotros y todavía, hermanos, va a poder alcanzar a muchas personas más, porque mientras no venga nuestro Señor Jesucristo hay oportunidad de que muchas personas puedan ser libertadas. Y yo creo que ahí también tenemos nosotros que intervenir, usted y yo. En cualquier oportunidad que tengamos, hermanos, poder predicar el perdón de Dios, poder predicar el amor de Dios y también poder predicar el juicio de Dios. El Señor nos ha puesto para eso, hermanos, y cada uno de nosotros que hemos reconocido la grandeza de Dios y nosotros, nuestra condición pecaminosa, hermanos, yo creo que en ese momento se desvanece cualquier sentimiento que tengamos hacia cualquier persona. Yo les decía esto hace rato que estaba en los testimonios, hermanos, porque en días pasados recibí un golpe duro de uno de mis hermanos.
Muchas veces he estado ayudándolo, estando con él, apoyándolo, y sin embargo, muchas veces no recibimos lo que esperamos, hermanos. Recibimos dolor. Por un momento, hermanos, empecé a sentir por ahí un coraje contra él. Y cuando estuve preparando esto, el Señor me estuvo hablando y me estuvo diciendo que tengo que perdonar. Y para remachar, hermanos, el día de ayer me lo encontré. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque pude sacar lo que traía. No quiero sentir nada contra mi hermano. Y en Cristo lo puedo lograr. Cuando comprendemos, hermanos, por las Escrituras, que Dios nos ama, aprendemos a amar y a valorar la trascendencia de perdonar a quienes nos han causado daño y, por supuesto, hermanos, perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces, hermanos, yo le he pedido perdón a Dios por un pecado que cometí? Siendo que desde la primera vez que pedí perdón, el Señor ya me perdonó. Y si Él ya me perdonó, ¿por qué no me he perdonado yo? ¿Por qué sigo arrastrando eso? El perdón de Dios es perfecto, hermanos. Y nosotros debemos de imitarlo en ese perdón. Recordemos, hermanos, que nadie nos obliga a perdonar. Ni siquiera Dios, que puede hacerlo. Él quiere que nosotros, de nuestra propia voluntad, otorguemos ese perdón a aquellos que nos han causado algún daño. El perdón, hermanos, está en nuestras manos, pero perdonemos con las fuerzas y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. No con nuestras fuerzas, no con nuestras ideas, no con nuestra manera de pensar, porque entonces no estaremos dando perdón, hermanos. Estaremos engañándonos y seguiremos guardando ese rencor en nuestra mente, en nuestro corazón, y cada que lo saquemos a luz nos hará daño. Dice la Escritura, hermanos, Él es quien sana todas nuestras dolencias, el que perdona todas nuestras iniquidades. Hoy yo les invito, hermanos, a que si usted tiene algo contra alguien, tome esa sabia decisión. Perdonemos. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, Dios de todo amor, Dios de toda bondad, Dios de todo perdón. Alabado y bendito sea tu nombre, Señor, y nos ponemos delante de ti, Padre, para pedirte perdón por todas las ofensas que te hemos hecho. Pedirte perdón, Padre, porque muchas veces no actuamos como tú quieres que actuemos. Te pido y te ruego, Padre, que tú fortalezcas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que en cada uno de ellos, Señor, tu amor se perfeccione, y que cada uno de ellos, Padre, pueda mostrar a nuestro Señor Jesucristo, a todos aquellos que están necesitados de Él. Te pido y te ruego, Padre, y te pido por cada uno de aquellos que han de llegar a conocerte, por la palabra que les lleguen a hablar mis hermanos, y que los que se lleguen a rendir a ti, Padre, cumplan con el mismo objetivo que tú nos has impuesto, Padre, con el mismo mandamiento de seguir predicando tu palabra, Padre, de seguir diciendo que eres un Dios de amor, que eres un Dios de perdón, pero que también eres un Dios justo. Te pido y te ruego, Padre, por esta tu iglesia Benecer. Te pido por cada uno de los que han llegado aquí, Padre, y los han abrigado con tu amor, con brazos amorosos, y se han quedado, Padre. Te pido por ellos. Te pido también por los que se han ido, Señor, que tú en su momento y en su lugar donde ellos están, Padre, tú los bendigas
y que les enseñes a amar y que tú, bendito Padre, les quites cualquier obstáculo para que ellos puedan mostrar el amor que tú tienes. Perdona todas nuestras ofensas, Padre, perdona todos nuestros pecados, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.